Del 25 Congreso Internacional de SIDA, que se celebró este pasado verano, ¿no?, en Múnich. Y lo va a presentar Christian Sica, y lo tutoriza Rafael Nicán, de nuestra unidad de VIH. Y adelanto un poco spoiler, que este es de los congresos que sí que tiene hallazgos que han cambiado la manera como, sobre todo, prevenimos VIH. Adelante, Christian. Hola, buenos días. Bueno, tal como acaba de decir José Ramón, pues presentaré algunos de los estudios más relevantes que se presentaron en esta conferencia, que fue realizada en julio del año pasado en Múnich, y que en verdad representa una de las reuniones más importantes respecto, si no la más importante, respecto al tema de actualidad, al tema de respecto a situaciones sociales y avances tecnológicos y científicos acerca de la infección por el VIH y todos los determinantes sociales que tiene. Entonces, la International AIDS Society, que es quien organiza la reunión anual del AIDS, es la reunión más influyente a nivel mundial sobre la investigación y sobre las aplicaciones en el tratamiento del VIH. Entonces, esta conferencia presenta los avances críticos en esta investigación y todo lo que se pueda derivar de los estudios se pueden luego extrapolar a la práctica clínica, tanto a nivel local como a nivel mundial. Por tanto, recordemos que este es un estándar de la ciencia, de una reunión científica, pero también llena de mucho activismo social y de promoción acerca de la desestigmatización del VIH. Entonces, como este año se realizó en Múnich, como parte de la ceremonia de inauguración, pues vemos allí danzas típicas y trajes típicos de la región. Vemos incluso conferencias que se realizaron en vivo con el presidente de la Organización Mundial de la Salud y muchas conferencias de distintos tipos, de distintas temáticas que hacían que la reunión sea muy interesante. Entonces, más o menos nos basamos con Rafa de acuerdo a un artículo editorial de Lancet del año pasado sobre resaltar de todos los estudios presentados cuáles fueron los highlights o cuáles fueron los puntos más interesantes o los breaking points de toda la reunión. Y lo he podido resumir en cuatro estudios, algunos de ellos ya presentados anteriormente, pero que tienen una influencia muy importante. El primero de ellos, y no es exactamente un estudio observacional ni nada de ello, sino que apunta más hacia lo que muchas de las preguntas que se realizan durante la sesión se enfocan, que es la posibilidad de una cura, la posibilidad de una remisión en el VIH. Y para esto hablaremos del siguiente paciente Berlín. La racionalidad o la importancia de esta pregunta es cómo estamos actualmente a un posicionamiento respecto a la cura del VIH y cómo respondemos ante los casos que se han descrito ya como curas y que llevan ya 2, 3 y en algunos casos más de 5 años sin tratamiento antirretroviral y con una respuesta o con una remisión viral bastante potente. Entonces, la experiencia que tenemos es a partir de los que fueron receptores de trasplante de órgano hematopoyético, un trasplante halogénico. Y el siguiente paciente de Berlín, que fue también citado en ese momento, pues respondía que una persona sana tiene muchos deseos, pero una persona enferma solamente tiene uno. Y la importancia de esto es que este paciente de Berlín nos va a enseñar cómo la cura del VIH podría estar relacionada a una inmunidad generada por el trasplante halogénico, independientemente del estado del correceptor CCR5. Entonces, vamos a recordar un poco cómo fueron los casos descritos de las curas de VIH. El primero fue el paciente de Berlín, Timothy Brown, muy conocido, que fue receptor de un trasplante halogénico de células hematopoyéticas por una neoplasia hematológica, pero que era sabido que el donante tenía una mutación homocigota para el correceptor CCR5, es decir, que el donante de alguna forma tenía cierta inmunidad a la infección por el VIH. Lo mismo pasó con el paciente de Londres, el paciente de Düsseldorf, el paciente de Nueva York, que ya, como pueden ver, tienen por lo menos 2 años de remisión de la infección sin necesidad de tratamiento antirretroviral. Por otro lado, se fueron reportando varios casos de potenciales curas de VIH. Uno muy llamativo es el paciente de Génova, pero que a diferencia de los anteriores, el donante no era un homocigoto para la mutación de CCR5, sino que más bien hablábamos de un donante wild type, es decir, que podía ser susceptible a la infección por el VIH.
De todos los pacientes presentados, uno en Génova, Minnesota y 2 en Boston, el único que se mantiene en remisión hasta el momento, ya cerca de 3 años, es el paciente de Génova. Lamentablemente, los otros pacientes, como tenían el receptor que era susceptible a la infección, tuvieron un repunte viral. Pero ahora, si nos centramos en el paciente de Berlín, sabemos que es un hombre de 64 años, que en este caso tiene un genotipo de donante distinto, tiene un genotipo heterocigoto, es decir, tiene la variante wild type, que es susceptible, y la mutación delta 32. Este paciente se diagnosticó de VIH en el 2009, estaba en tratamiento de antirretroviral de amplio espectro con raltegravir, abacavir y 3-TC desde 2015, con cargas virales indetectables, y se le diagnostica una leucemia mieloide aguda en el año 2015. En octubre de ese mismo año se somete a un trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos, sabiendo que el donante en este caso tenía la condición de ser heterocigoto para la mutación de CCR5. Como complicaciones durante el trasplante desarrolla una enfermedad injeto contra huésped a nivel cutáneo que es tratada con esteroides, y lo que sí se comprobó es que el virus que tenía este paciente tenía tropismo por CCR5. Teniendo en cuenta esto, lo que se vio es que 5 años y medio después, el paciente, a pesar de tener ese donante heterocigoto, se mantiene en remisión. Lo que podemos ver es el momento del trasplante, que está representado aquí, y cómo a partir de allí empieza a tener un repunte de células CD4 y células CD8, es decir, una estimulación de la inmunidad, y las cargas virales detectadas por copias del RNA del virus se mantienen prácticamente indetectables, y vemos que desde fines del 2018 se mantiene ya en interrupción del tratamiento. Pero no solamente esto, no solamente la respuesta celular la que mejora, sino que más bien lo que se ve es que los anticuerpos específicos contra VIH también decaen a lo largo del tiempo, lo cual de alguna manera es una medida indirecta de que ya no estamos frente a la exposición constante del virus. Y lo otro que también es muy interesante es que el reservorio de las células infectadas por el VIH, que en este caso se tomaban en cuenta tanto en biopsias duodenales como en frotis de sangre periférica para análisis de dónde podría residir a largo plazo y valorar la posibilidad que de aquí a algunos años pueda repuntar, pues se vio que las cantidades de virus eran indetectables incluso en los reservorios. Por lo tanto, hablábamos de una remisión virológica prácticamente completa de más de 5 años. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos los casos ya anecdóticos de los pacientes anteriormente descritos que tenían la mutación homocigota para el correceptor CCR5, pero el nuevo paciente de Berlín aporta un rol de lo que podría ser un tratamiento incluso con lo que es un receptor que pueda ser heterocigoto o que tenga ya que ver algo más con otro estudio que hablaba de mutación o de posibles terapias génicas para la mutación de CCR5. Entonces, lo que nos puede enseñar este paciente es que el reservorio del VIH y la infección por el VIH puede llegar a remisión independientemente del estado de CCR5. Si tenemos un heterocigoto, podría esto también ser influyente para lo que es conseguir la remisión, lo cual hace pues, una oportunidad un poco mayor. Aún así, muy lejos de lo que sería un tratamiento a larga escala, pero con experiencias anecdóticas que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona la inmunidad en este caso. El segundo punto es el cribado de VIH en pacientes que usan PrEP, pero con cabotegravir long-acting, es decir, cabotegravir, un inhibidor de la integrasa que se aplica cada 2 meses con un tiempo de vida largo. Y para esto hay que saber que los estudios HPTN 083 y 084, publicados ya hace algunos años, han demostrado que la PrEP con cabotegravir long-acting tiene cierto margen de superioridad en prevención de la infección por VIH en comparación a la PrEP estándar que tenemos ahora, que es tenofovir y entricitabina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando los pacientes se someten a cabotegravir long-acting, puede haber un cambio en la distribución en casos de potenciales infecciones por el VIH, lo que se conoce como el síndrome de Levy. ¿Qué significa esto? Que si recordamos un poco la curva de infección respecto a anticuerpos y carga viral en un paciente que tiene, lógicamente, ninguna historia de pretratamiento y un paciente naïf, por así decirlo, es precisamente niveles de carga viral que suben rápidamente, sobre todo durante el episodio de una infección aguda, y una respuesta retardada en la producción de anticuerpos, pero que ya más o menos se conoce que con las pruebas de cuarta generación se puede detectar como pronto a las 3 semanas. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que tiene el Levy Syndrome, que no es otra cosa que Long Acting Early Viral Inhibition, significa
que este paciente que está sometido a concentraciones permanentes de la droga que pueden decaer en algún momento, sobre todo hacia los 60 días, puede también ser susceptible a la infección por el VIH. Y la infección por el VIH puede someterse o puede darse en varios momentos. Un primer momento, cuando los niveles de la droga están dentro de valores de concentración estables, lo cual es lo más anecdótico, lo más raro. La infección por el VIH puede producirse también en casos en los que la concentración de la droga está disminuyendo y por tanto se hace más susceptible a esto, o puede pasar, en el mejor de los casos, que el paciente puede tener una infección por el VIH, no tener una respuesta de anticuerpos y hacerlo en el momento en que la droga tiene bajas concentraciones. Por lo tanto, el problema del síndrome de Levy es precisamente que la respuesta de anticuerpos clásica que esperamos es mucho más retardada. Y por tanto, un paciente que puede estar recibiendo cabotegravir long acting podría infectarse por el VIH y tener una demora en el diagnóstico, tanto serológico como el diagnóstico por metodología de biología molecular para lo que es tener el VIH. Y el problema que acarrea esta es que cuando tenemos un retraso en el diagnóstico de la infección por el VIH, estos pacientes que estaban con cabotegravir long acting pueden tener una resistencia ya intrínseca a inhibidores de la integrasa. Algunas diferencias rápidas que ya las he comentado, que en el contexto diferente entre la infección aguda relacionada al síndrome de Levy y el síndrome retroviral agudo, es que precisamente la carga viral a la que está sometido el paciente con un Levy es muy baja. Y esto puede hacer que los márgenes de diagnóstico de las pruebas estándar que tenemos puedan retardar el diagnóstico. Y evidentemente lo que respecta a la detección de anticuerpos se ve mucho más retardada y por tanto no resulta tan rentable hacer esto. Para ello se pudo demostrar que cuando teníamos pacientes en uno de los estudios que se presentó randomizados para recibir tenofovir con entricitabina versus cabotegravir long acting, los resultados de todos estos, pues, estos para tenerlo en cuenta, a la medida que se hacían test, se incluían test tanto de RNA positivo, es decir, para medir carga viral, como test no relacionados con el RNA, que pueden ser los test serológicos, y se tenía en cuenta cuánto tiempo habían recibido la última inyección de cabotegravir long acting versus 6 meses menos 6 meses. Entonces, de estos pacientes inicialmente adjudicados como positivos bajo el test serológico clásico, 5 realmente tenían el RNA positivo. Y pacientes que fueron adjudicados negativos como el test serológico clásico, cuando se les hace carga viral, tienen un RNA positivo, ¿vale? Pero el problema es que cuando esta carga viral positiva se repite en una segunda vez, los 22 casos que fueron inicialmente tratados como positivos, luego negativizaron. A diferencia de los casos que inicialmente eran positivos con pruebas serológicas, que se confirmó con prueba virológica que eran positivos, pues los 5 se mantuvieron positivos a lo largo del tiempo. Esto quiere decir, y resaltó, sobre todo en este tipo de pacientes que usan cabotegravir, que aquellos pacientes inicialmente dados como negativos y que puedan tener solo un test de RNA positivo, no se considera suficiente para el diagnóstico de VIH, sino que más bien la recomendación sería hacer repeticiones seriadas en lo que es la medición de carga viral para confirmar que realmente se trate de esto. Entonces, recordemos, inicialmente, en todos estos pacientes, se supone que no deberían tener la infección por VIH, 27 resultaron positivos, pero de los 27, como ya comenté, los 22 que inicialmente fueron negativos bajo test serológicos y en la prueba de RNA que resultan positivos, realmente cuando se repite la prueba son realmente negativos. Entonces los únicos verdaderos positivos son los que inicialmente fueron catalogados tanto con test serológico como con test virológico, y resalta la importancia de una elevada tasa de falsos positivos con una sola determinación de RNA. ¿Vale? Entonces, a pesar de ser infrecuente, estas determinaciones de RNA aislado para VIH fueron falsos positivos y, por tanto, los problemas que nos planteamos fue que en este tipo de pacientes necesitamos alguna estrategia de diagnóstico que sea mucho más efectiva, sobre todo para aquellos que han estado recibiendo cabotegravir en los últimos meses, y que repetir las cargas virales ha sido, de momento, la estrategia que mejor puede discriminar entre una verdadera infección y un falso positivo, recordando la interacción inmunológica que hay en este fenómeno.
El tercero hablaba ya de la ganancia de peso en el famoso estudio paso doble, teniendo en cuenta de que la pregunta que nos planteábamos era si cambiar a dolutegravir 3-TC es no inferior a Biktarvy, es decir, a Bictegravir, entricitabina y tenofovir, o si el cambio de un esquema previo a Biktarvy puede conducir a un mayor aumento de peso en comparación con dolutegravir. Y pongo el estudio paso doble, que es el estudio que se realizó en España, multicéntrico, ya muy bien conocido, con la colaboración del SEIM y GESIDA, donde evidentemente lo que se podía, o el objetivo de esto, era saber si el cambio de un paciente pretratado, que lógicamente tenía una carga viral indetectable, a DOLU3-TC o a BIC-FTC-TAF, podía mantener una respuesta virológica sostenida, ¿no? Y el primary endpoint fue que precisamente cuántos de estos pacientes que hacen el cambio a alguno de estos dos esquemas puede tener un repunte de la infección considerado como una carga viral más de 50 copias. Y lo que se vio es que efectivamente la eficacia virológica era muy buena, ¿vale? Lo que se vio también es que no había diferencias significativas, como era un estudio de no inferioridad. En el margen de no inferioridad no había diferencias significativas entre cambiar a DOLU3-TC o cambiar a Biktarvy. O sea, es decir, los dos tenían una muy buena respuesta biológica y muy pocos casos de repuntes, como lo que podemos ver aquí, diferencias que al final estadísticamente no tienen una implicancia. Pero la diferencia que sí se vio y que es importante y que ha sonado muchísimo es que los pacientes que entran en un esquema con Biktarvy suelen tener un aumento de peso en promedio de casi 1 kilo en comparación con los que entran en dolutegravir 3-TC, con una diferencia estadísticamente significativa. Y esta diferencia se hacía mucho más notoria a partir del segundo año de tratamiento. E incluso esa pérdida de peso que podía ser en algunos pacientes selectos de más del 5%, esa ganancia de peso, perdón, que podía ser de más del 5%, se vio precisamente más hacia la semana 48, pues cuando se tuvo la mayor diferencia significativa entre el esquema de Biktarvy versus DOLU3-TC. Y cuando se hizo un subanálisis de este estudio paso doble para saber qué tipo de pacientes son los que subían o tendrían más tendencia a subir de peso, pues la mayoría de estos partía de un esquema donde teníamos un inhibidor nucleósido como TDF, como tenofovir, isoproxil, fumarato. Entonces, se postula que el cambio, y esto ha sido motivo de mucha discusión, que el cambio de TDF a TAF podría ser la condicionante mayor en lo que condiciona precisamente la subida de peso respecto a otros regímenes. Como pueden ver, tenofovir los esquemas previos con tenofovir son los que en mayor proporción generan una subida de peso en comparación a abacavir o algún otro medicamento que no sea del grupo de estos. Entonces, lo que nos enseña este estudio es que el cambio a DOLU3-TC o a Biktarvy a las 48 semanas es equivalente. Bueno, digamos que tiene una eficacia no inferior, porque el estudio era de no inferioridad. Los dos tenían una barrera genéticamente alta y lo que sí se vio es que el cambio a BIC-FTC-TAF conduce a un mayor aumento de peso en comparación a DOLU3-TC en comparación a las 48 semanas y que podría postularse que ese aumento de peso está relacionado que parten de un esquema que contenía TDF. Entonces, lo que más relevante fue el cambio de TDF a TAF en estos pacientes. Y para finalizar, hablamos del tratamiento con 2 drogas en pacientes ya pretratados, ¿no? ¿Esto de qué parte? Partimos de que el DOLU3-TC continúa siendo un tratamiento de alta eficacia, como se vio en el estudio anterior, pero que tenía cierta duda de utilización en pacientes que tenían la mutación 184V. Es una mutación intrínseca que da resistencia a inhibidores análogos nucleósidos, especialmente a 3-TC o 3-TC-FTC. El problema era que el costo de una triple terapia dolutegravir con lamivudina y TDF en comparación a una biterapia es mucho más cara, sobre todo en países en vías de desarrollo, y que por tanto se sabía que estas mutaciones de 184V, que es la más conocida de todas, podían archivarse, es decir, podían mantenerse latentes y no tener una expresión dentro de lo que es la nueva infección por células y tampoco tener un problema con lo que es la terapia antirretroviral dirigida. Por lo tanto, se sabía que estos pacientes con mutaciones antiguas del 184V, que anteriormente contraindicaba el uso de este tipo de medicamentos, recuerden, lamivudina y FTC,
mantenían una carga viral suprimida durante muchos años si es que dicha mutación se suprimía o si se archivaban algunos reservorios. Entonces, la pregunta era si a estos tipos de pacientes que tenían historia de esta mutación que había generado o no fracaso virológico a este tipo de inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa, podía, una vez ya archivada, tener una efectividad con DOLU3TC y que la efectividad medida a 48, a 96 y a 144 semanas podía mantener una carga viral, una respuesta viral sostenida, es decir, por menos de 50 copias. ¿Y qué es lo que se vio? Que precisamente a este tipo de pacientes, los que tenían la mutación histórica y los que no tenían la mutación histórica, pues las tasas o los casos en donde hubo un repunte virológico fueron muy bajos y que no hubo diferencia significativa entre los dos casos. Es decir, por ejemplo, a la semana 144, que es lo que más nos importa, un estudio de mucho seguimiento, aproximadamente ya 4 años. Lo que tenemos aquí es que en el grupo de los que tuvieron la mutación histórica, de los que en algún momento tuvieron resistencia a 3TC o a FTC, un 4% de esos pacientes, o sea, es decir, 2 de 50, pudieron tener un pequeño repunte, en comparación con los que no tuvieron la mutación histórica, que incluso podría parecer un poco más elevado, pero que estadísticamente no es significativo. Por tanto, y aquí, bueno, hablábamos de endpoints secundarios respecto a lo que es carga viral, respecto a 48, 96, pero bueno, lo anterior a 144 era mucho más importante. Entonces, este tipo, aquí solamente una tabla para mostrar qué tipo de pacientes, después de esa ventana de oportunidad, donde tuvieron un pequeño repunte viral, luego vuelven a tener una nueva supresión del virus, es decir, que no había problemas acerca de preocupaciones acerca de un mal tratamiento. Y lo que nos enseña precisamente este estudio, que es el SOLAR 3D, es que después de 144 semanas de seguimiento, los pacientes que fueron pretratados y que tuvieron la mutación 184V, que se hayan asociado o no a fracaso virológico, podrían volver a tener el esquema de DOLU3TC con seguridad y sin la duda de que esto pueda generar un repunte viral. Lo cual, evidentemente, en el Congreso se presentó como una inversión que podría ahorrar muchísimo dinero en cuanto a lo que es el switch del DOLU3TC TDF a simplemente DOLU3TC. ¿Vale? Y ya para terminar, esto quería mostrarlo como un extra, que es un estudio muy interesante y que Rafa me sugirió que lo incluyera también, que no está como parte de los highlights descritos en el editorial de Lancet, pero que sí tuvo mucha importancia en el mundo científico, que es el uso del lenacapavir. Entonces, fue tanto el impacto que la revista Science en el año 2024, que acaba de pasar, lo catalogó como el descubrimiento científico más importante del año. Y le es conocido el lenacapavir como el long shot, es decir, como la dosis de larga duración para el VIH. Tanto así que fue tan mediático que sonó en los medios locales e internacionales. Es decir, la revista Science era quien proponía o hacía ver que el uso de lenacapavir 2 veces al año pinchado podría controlar la infección por el VIH. Pero para esto hay que entender un poco más qué es lo que hace el lenacapavir, cuál es su mecanismo de acción. Y en realidad, a pesar de que se diseñó inicialmente como un inhibidor de la cápside es una parte, una formación proteica dentro de la estructura del virus que luego se ha entendido que se integra dentro del material genético de la célula. Este fármaco, lenacapavir, lo que hace precisamente es modificar la estructura de la cápside, la deforma de tal manera que al momento de que la cápside incluso puede que haya pasado a través de la célula, con los mecanismos de entrada que tiene para acoplamiento, esta cápside está tan deteriorada que al momento de introducirse a nivel del núcleo ya no tiene actividad y no puede integrar el RNA viral al DNA de la célula hospedera. Entonces, tenemos varios pasos en los cuales puede actuar. Puede actuar primero atacando directamente a la estructura de la cápside, luego intentando evitar la formación y la fusión de la célula viral, del virus y la proteína de la cápside hacia la membrana celular. Y si ha pasado esto, si ha pasado todos estos mecanismos, también inhibe lo que es la entrada
ya de la cápside hacia el núcleo celular y, por tanto, la transmisión del material genético es ineficaz. Inicialmente se sabía que el lenacapavir era un fármaco que tenía una biodisponibilidad bastante rápida, es decir, que una vez administrado tenía una vida media muy corta, pero lo que se diseñó fue una inyección subcutánea que pudiera funcionar como reservorio en el tejido precisamente subcutáneo para que la liberación sea sostenida a lo largo de varios meses. Aquí, por ejemplo, tenemos fotografías de microscopía electrónica entre una cápside normal y la cápside deformada gracias al lenacapavir. Y recordemos, este tipo de fármacos que es relativamente nuevo y que se sabía que antes podía ser un target, hoy en día ya es una realidad. Por tanto, se propusieron dos estudios, el Purpose 1, que fue el más sonado, que es un estudio que se realizó en Uganda y en Sudáfrica, precisamente enfocado a mujeres cisgénero, es decir, a mujeres y adolescentes que se sabía que tenían una tasa de transmisión del VIH relativamente alta y que en estas mujeres, a pesar de ser parte del programa de control del VIH, darles tenofovir y entricitabina de forma diaria, el problema que teníamos era la adherencia y el cumplimiento y la pérdida de las visitas, lo cual hacía que el repunte de VIH todavía fuera significativo. Entonces, se propuso en el 3 de octubre de 2024, se publica, y ya teníamos datos previos en la reunión anterior, de el uso del lenacapavir 2 veces al año para la prevención de la infección por el VIH en mujeres cis y adolescentes, con un total de 5.338 participantes. Es un estudio igual en fase 3, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y con un control activo que es el uso de tenofovir y FTC. Se probó también la otra pauta de tenofovir alafenamida, que es la otra formulación de tenofovir con FTC, y también se intentó hacer de forma cegada, ponerles a todos 3 inyecciones, darles a todos 3 pastillas, de tal manera que se viera menos influenciada por sesgos los resultados. Y lo que se encontró fue realmente muy impactante. Fue que en aquellos pacientes que habían recibido el lenacapavir, la incidencia de infección por el VIH era cero, es decir, ningún paciente se llegó a infectar con este medicamento. En comparación con la incidencia base, que tenemos aquí a pacientes que pues pueden o no tener tratamiento con la PrEP, e incluso respecto a la PrEP clásica y la PrEP que se tomó en estos casos para razones del estudio. Y la incidencia, como se puede ver, era cero, era mínima, era, digamos, inexistente en este tipo de mujeres. Y la adherencia, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes solían ser algo más adherentes a los esquemas con TAF en respecto a TDF, no se describe exactamente por qué, pero que esto al final tampoco tenía una influencia sobre la tasa de transmisión del VIH. Lo más relevante y lo más impactante era que los pacientes que estuvieron sometidos a lenacapavir no tuvieron ninguna tasa de infección. Luego se propuso el Purpose 2, que fue un estudio muy similar, pero que esta vez la población era mucho más allá de África subsahariana e incluía pacientes, hombres que tenían sexo con hombres, hombres transgénero y también mujeres, y se realizó en Asia e incluso en algunos países de Latinoamérica. Y la diferencia con este estudio, que es el Purpose 1, es que en esos casos se vio una tasa de transmisión de dos casos en uno de los brazos, lo cual conllevaba una reducción de más del 97% en la transmisión del VIH en comparación a tenofovir FTC. Pero, lamentablemente, lenacapavir, a pesar de todas las maravillas que tiene un pequeño problema, y no pequeño, un gran problema, es el costo elevado de la fabricación. Hoy en día quien tiene la patente del medicamento es Gilead, y sabemos que el costo de una sola inyección puede estar cerca de los 30.000 o 40.000 euros, y por tanto fue objeto también de esta reunión. Una de las preocupaciones importantes es liberar la producción del lenacapavir del laboratorio Gilead para hacerlo genérico y así hacer que precisamente esté mucho más disponible, sobre todo en países en vías de desarrollo. Gilead llegó a un acuerdo con varios laboratorios a lo largo de todos estos países para poder dar cierta facilidad en la producción de este fármaco de modo genérico, de tal manera que se puedan abaratar los costos para los países en vías de desarrollo.
Entonces, como conclusiones, se puede llegar a una remisión del VIH independientemente del estatus de CCR5, sobre todo en pacientes que estén sometidos a este trasplante halogénico y que, por tanto, el rol que podría tener la inmunidad derivada de la estimulación con el trasplante puede ser fundamental para el control del VIH. En pacientes que tengan cabotegravir long-acting, que no es el caso de España, pero que en Estados Unidos es el estándar de tratamiento, es importante pedir cargas virales repetidas, sobre todo en aquellos que sospechemos que puedan tener una infección por el VIH, y no hacer un cambio de tratamiento con una sola determinación, sino hacer un control estrecho y luego ver exactamente por dónde va la cosa. Es seguro hacer el switch de un tratamiento antirretroviral previo tanto a Biktarvy como a Dolu-3TC con una buena respuesta virológica a las 48 semanas, pero tener en cuenta que los pacientes que partían de un esquema de TDF cuando son cambiados a TAF podrían tener un aumento de peso y de hecho se vio claro que había un aumento de peso significativo relacionado con el cambio de este fármaco. Y lo que ya se sabía antes, o lo que se pensaba que la mutación de M184V que daba resistencia intrínseca para análogos nucleósidos, ya después de muchos años y con tratamientos efectivos que han suprimido el virus durante mucho tiempo, no tiene influencia sobre un cambio a Dolu-3TC, es decir, volver a una de las moléculas que podría ser susceptible a esta mutación, dado que actualmente están archivadas, no tienen valor, ni siquiera salen más allá del reservorio y, por tanto, pueden abaratar el costo de tratamiento en pacientes, sobre todo en vías de desarrollo. Eso sería todo. Muchas gracias.